La orden tajante atravesó la tranquila tarde como una cuchilla dentada. «Solo limpie y váyase, conserje», ordenó la directora, con una voz tan fría que podría congelar el fuego. Las manos del intendente se apretaron alrededor del mango de su trapeador, su rostro palideciendo como si las palabras hubieran drenado el color de su propia alma. Luego, el silencio se tragó la habitación. No sé desde dónde está escuchando. Tal vez esté trapeando un pasillo, revisando cámaras o cerrando el edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero le prometo que la historia de hoy lo sacudirá. Esta es la historia de Jorge Mendiola, un hombre cuyos ojos cansados albergaban más sabiduría que cualquier diploma colgado en las paredes del Colegio Simón Bolívar, en el centro de la Ciudad de México. Durante 23 años, Jorge había recorrido esos pasillos antes del amanecer, sus pasos una percusión tranquila contra pisos de linóleo pulido que se extendían como ríos a través del laberinto de aulas y oficinas administrativas. Su mundo comenzaba a las 4:30 de cada mañana, cuando la capital aún dormía bajo un manto de estrellas, y los únicos sonidos eran sirenas distantes y el ocasional rugido de los camiones de reparto tempranos que navegaban las calles de la ciudad de los palacios. El uniforme de Jorge siempre era el mismo: camisa de trabajo azul marino, con su nombre bordado en hilo blanco desvanecido, pantalones caqui desgastados por innumerables lavados y botas negras con punta de acero que habían caminado miles de kilómetros dentro de estas mismas paredes. Su cinturón de herramientas llevaba lo esencial de su reino invisible: llaves que abrían secretos, una pequeña linterna que había iluminado rincones oscuros durante más de una década, y una cartera de cuero gastada que contenía una sola fotografía de su difunta esposa, Elena, cuya sonrisa había sido su ancla a través de años de trabajo ingrato. El edificio mismo era un testimonio del patrimonio educativo de la Ciudad de México: fachada de ladrillo rojo, curtida por los fríos inviernos de la capital, ventanas altas que atrapaban la luz que se colaba sobre el eje central, y pasillos que resonaban con los sueños y las decepciones de generaciones de estudiantes. Jorge conocía cada centímetro de este lugar: qué puertas de casilleros se atascaban con la humedad, donde goteaban los viejos radiadores de vapor, y exactamente cuántos pasos se necesitaban para caminar desde la sala de calderas en el sótano hasta la oficina de la directora en el tercer piso. 237 pasos, para ser precisos. Su rutina era un ritual sagrado. Cada mañana abría la entrada principal con la pesada llave de latón que le había sido confiada cuando el intendente anterior, don Vicente, finalmente se había jubilado a su pequeño departamento en la colonia obrera. Jorge entonces comenzaba su metódico recorrido por el edificio, encendiendo luces que revelaban aulas vacías donde las lecciones del mañana esperaban en silencio, verificando que las ventanas estuvieran seguras y asegurando que la bandera nacional en cada aula estuviera colocada correctamente, un detalle que le importaba más de lo que nadie se daba cuenta. El olor de su trabajo era una sinfonía de fragancias industriales: limpiador de pisos con aroma a pino, que le recordaba los bosques de Michoacán donde había crecido, el sabor metálico de las llaves en su llavero y el leve aroma a polvo de gis que persistía a pesar de la transición de la escuela a pizarrones blancos y pantallas inteligentes. Sus manos callosas y fuertes se movían con eficiencia practicada mientras trapeaba pisos que pronto serían raspados por cientos de pies jóvenes. Limpiaba escritorios donde los estudiantes reposarían sus sueños y vaciaba cestos de basura llenos de tareas descartadas y aspiraciones olvidadas. Pero el mayor talento de Jorge no estaba en la limpieza, sino en ver. 23 años de invisibilidad habían agudizado su poder de observación hasta el límite. Sabía qué maestros se quedaban hasta tarde, debido a matrimonios problemáticos, qué administradores contaban dinero a puerta cerrada y qué estudiantes necesitaban una sonrisa extra en días particularmente difíciles. Su presencia era tan constante, tan intrascendente, que la gente hablaba libremente a su alrededor como si fuera simplemente otra pieza de mobiliario, otro elemento en el paisaje institucional de la educación. La directora Teresa del Real había llegado al Colegio Simón Bolívar 5 años antes. Sus zapatos caros resonaban contra los pisos recién encerados de Jorge como el conteo final de un conflicto.
Era una mujer que vestía el poder como una armadura hecha a medida. Trajes de diseñador que costaban más que el sueldo mensual de Jorge, joyas que atrapaban la luz como pequeños soles y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos calculadores. Su oficina era un santuario a sus ambiciones. Títulos enmarcados de universidades prestigiosas, fotografías con la élite política de la CDMX y un escritorio de caoba que había costado más de lo que algunas familias gastaban en renta. Del Real trataba a Jorge con el desdén casual reservado para aquellos a quienes consideraba por debajo de su atención. Para ella, él era simplemente parte de la infraestructura del edificio, tan intercambiable como focos o pomos de puerta. Nunca se aprendió su apellido, nunca preguntó por su bienestar y ciertamente nunca reconoció la dedicación que se requería para mantener su prístino imperio educativo. Cuando pasaba junto a él en los pasillos, sus ojos se deslizaban a través de él, como si estuviera hecho del mismo vidrio transparente que las ventanas que él limpiaba. Los demás miembros de la facultad siguieron el ejemplo de Del Real, tratando a Jorge con indiferencia educada en el mejor de los casos y con descendencia abierta en el peor. Hablaban a su alrededor, por encima de él, a través de él, discutiendo reuniones de presupuesto, problemas estudiantiles y chismes personales como si sus oídos fueran tan invisibles como el resto de él. Solo la maestra Elena Ríos, la maestra de literatura cuya gratitud era genuina, y el señor Liu, el bibliotecario callado que siempre decía buenos días, trataban a Jorge con dignidad humana básica. El departamento de Jorge en la colonia Doctores era un pequeño santuario lleno de recuerdos de Elena y la vida modesta que habían construido juntos. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus 42 años de matrimonio, el día de su boda en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, vacaciones en Lagos de Michoacán, la fiesta de jubilación de Elena del servicio postal. Sus tardes las pasaba leyendo libros de la biblioteca, de misterio en su mayoría, aunque tenía una pasión secreta por las biografías de personas que habían superado grandes obstáculos, y escuchando música de jazz en una vieja radio que Elena le había regalado en su 20º aniversario. Su situación financiera era precaria pero estable. El salario de intendente, de 32,000 pesos anuales, se complementaba con trabajo ocasional de fin de semana, limpiando edificios de oficinas en el centro, dinero que ahorraba cuidadosamente en una pequeña cuenta en la cooperativa de crédito del vecindario. No tenía inversiones, ni cartera de criptomonedas, ni acciones o bonos, solo la modesta pensión que apenas cubriría sus necesidades básicas cuando finalmente llegara la jubilación. Sin embargo, la riqueza de Jorge no se medía en pesos o activos. Se medía en la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho y el conocimiento de que su labor invisible mantenía toda una institución funcionando sin problemas. El punto de inflexión llegó una gris tarde de octubre, cuando la escuela estaba alborotada por el evento anual de recaudación de fondos de la fundación. La Fundación Educativa del Colegio Simón Bolívar había recibido una donación significativa, $50,000 en efectivo de un benefactor anónimo, dinero que se suponía financiaría nueva tecnología para el laboratorio de computación y renovaciones para el envejecido auditorio. La donación había llegado en un sobre sin remitente, entregado a la oficina de la directora del Real, con solo una simple nota que expresaba apoyo a la misión de la escuela. Jorge había estado limpiando el pasillo administrativo esa tarde, su trapeador deslizándose silenciosamente por el piso mientras se movía de oficina en oficina. Notó la actividad inusual, la puerta de Del Real cerrada, llamadas telefónicas urgentes, la emoción contenida de los miembros de la facultad que hablaban en voz baja sobre la inesperada bonanza. También había notado otra cosa, un pequeño trozo de papel que se había caído debajo del escritorio de Del Real, un fragmento de lo que parecía ser correspondencia que mencionaba transferencias de Bitcoin y cuentas offshore. 2 días después, los $50,000 desaparecieron. La reacción de Del Real fue rápida y brutal. En lugar de llevar a cabo una investigación metódica, en lugar de examinar los procedimientos de seguridad o interrogar a aquellos con acceso a su caja fuerte de la oficina, inmediatamente dirigió su sospecha hacia el objetivo más vulnerable del edificio. Jorge fue convocado a su oficina un viernes por la tarde, su carrito de limpieza abandonado en el pasillo,
mientras subía esos familiares 237 pasos con un sentido de presentimiento que resultó trágicamente preciso. «Jorge», comenzó del Real, su voz afilada como vidrio roto, «necesitamos discutir el dinero faltante de la fundación». Él se paró ante su enorme escritorio, con las manos juntas a la espalda, su postura respetuosa pero cautelosa. La oficina olía a su costoso perfume y al cuero de su silla ejecutiva, aromas que parecían burlarse de la sencillez de su ropa de trabajo. «No sé nada sobre dinero faltante, señora del Real», respondió Jorge en voz baja, su voz firme a pesar del temblor de ansiedad en su pecho. «Usted tiene acceso a esta oficina», continuó ella, su acusación creciendo como una tormenta. «Usted está aquí fuera de horas cuando nadie más está cerca. Pudo haber visto la combinación de la caja fuerte». La injusticia de sus palabras lo golpeó como un impacto físico. 23 años de servicio fiel, de nunca tomar ni siquiera un bolígrafo de los armarios de suministros, de ir más allá de sus deberes sin queja ni reconocimiento, todo ello desestimado en unas pocas frases que lo pintaban como un ladrón común. «Yo nunca robaría de esta escuela», dijo Jorge, su dignidad intacta a pesar del suelo que se derrumbaba bajo sus pies. «Este lugar ha sido el trabajo de mi vida». «¿El trabajo de su vida?». La risa de Del Real fue fría y cortante. «Jorge, usted es un conserje. Mueve un trapeador y vacía botes de basura. No pretendamos que esto es alguna vocación noble». Las palabras estaban diseñadas para herir y encontraron su blanco. Jorge sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no su espíritu exactamente, sino su fe en la decencia básica que había creído que existía, incluso en las personas más difíciles. Se vio a sí mismo de repente a través de sus ojos, no como un empleado dedicado, no como un ser humano con sentimientos y dignidad, sino como una pieza de equipo prescindible que de alguna manera había fallado. Sin ninguna evidencia más allá de la sospecha y el prejuicio, Del Real colocó a Jorge en suspensión inmediata. La noticia se extendió por la escuela como reguero de pólvora, conversaciones susurradas en salas de profesores, miradas de reojo de maestros que habían trabajado junto a él durante años. Algunos expresaron una tranquila duda sobre su culpabilidad, pero ninguno habló en su defensa. El miedo a la ira de Del Real, la preocupación por sus propias posiciones y la incómoda realización de que en realidad nunca habían visto a Jorge como completamente humano, se combinaron para crear un muro de silencio alrededor de su deshonra. La suspensión se convirtió en terminación en una semana. Del Real lo llamó una separación mutua, un eufemismo burocrático que apenas disfrazaba la realidad de su despido. En su último día, Jorge recogió sus pocas pertenencias personales de la oficina de mantenimiento. La fotografía de Elena, su termo de café gastado, una pequeña planta que la maestra Ríos le había regalado para su cumpleaños 3 años antes. Mientras caminaba hacia la salida, llevando sus posesiones en una caja de cartón, podía sentir el peso de las miradas de juicio y las conversaciones susurradas. «Solo limpie y váyese, conserje», había dicho Del Real durante su encuentro final, las palabras entregadas con tal desdén que parecían resonar en las paredes del edificio que había llamado hogar durante más de 2 décadas. Ella se paró en el umbral de su oficina, con los brazos cruzados, observándolo con la satisfacción de alguien que creía haber resuelto un problema al eliminar a su chivo expiatorio más conveniente. Jorge salió del Colegio Simón Bolívar ese día con la cabeza en alto, su espalda recta a pesar de la carga de la falsa acusación. Caminó por los pasillos que había mantenido con tanto cuidado. Pasó por aulas donde había apoyado silenciosamente la educación de miles de estudiantes, más allá de las oficinas administrativas donde su presencia había sido ignorada durante tantos años. El viento de octubre estaba frío contra su rostro mientras salía a la acera, volviéndose para una última mirada al edificio que había definido su vida adulta. Pero Jorge Mendiola no era un hombre que aceptaba la injusticia en silencio, y ciertamente no era el conserje simplón que Teresa del Real creía que era. Sus años de observación invisible le habían enseñado que la verdad tiene una manera de revelarse a aquellos lo suficientemente pacientes para esperar y lo suficientemente sabios para reconocerla cuando aparece. Mientras se alejaba del Colegio Simón Bolívar,
Jorge llevaba consigo algo mucho más valioso que las modestas pertenencias en su caja de cartón. Llevaba la verdad. Durante sus 23 años en el Colegio Simón Bolívar, Jorge había desarrollado el hábito de la discreción que viene naturalmente a aquellos cuyo trabajo requiere que presencien los momentos privados de otros. Había visto a maestros llorando en aulas vacías, administradores haciendo llamadas personales durante las horas de trabajo y estudiantes luchando con problemas que se extendían mucho más allá de los desafíos académicos. Su política siempre había sido simple: observar, recordar, pero nunca repetir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero los meses recientes habían traído un cambio inquietante a la atmósfera en el Colegio Simón Bolívar. Jorge había notado un aumento en las reuniones a puerta cerrada, conversaciones susurradas que se detenían cuando él entraba a las habitaciones y un aire general de secretismo que parecía centrarse alrededor de la oficina de la directora del Real. Su curiosidad natural, combinada con una creciente sensación de que algo no estaba bien, lo había llevado a prestar más atención a estas actividades inusuales. 3 semanas antes de que desapareciera la donación, Jorge había estado limpiando la sala de conferencias adyacente a la oficina de Del Real, cuando escuchó una acalorada conversación telefónica. La voz de Del Real, generalmente tan controlada y profesional, llevaba una nota de ansiedad que inmediatamente captó su atención. Estaba hablando con alguien sobre el arreglo, sobre asegurar la discreción y sobre dinero que tenía que moverse con cuidado para evitar preguntas. Los instintos de Jorge, perfeccionados por décadas de observación cuidadosa, le dijeron que recordara cada detalle. Comenzó a llevar una pequeña libreta, del tipo vendido en las tiendas de la esquina por 10 pesos, escondida en el bolsillo de su camisa. Durante sus rondas, anotaba breves observaciones: fechas, horas, visitantes inusuales, fragmentos de conversaciones escuchadas. No era exactamente espionaje, era simplemente la documentación metódica que le resultaba natural a un hombre cuya vida se había construido sobre prestar atención a detalles que otros pasaban por alto. La donación faltante no fue la primera irregularidad financiera que Jorge había notado. Durante el año pasado, había observado un patrón de pagos inusuales en efectivo, donaciones anónimas que llegaban sin fanfarria y discusiones presupuestarias que parecían deliberadamente vagas. La fundación de la escuela, supuestamente administrada por una junta de voluntarios de la comunidad, parecía estar bajo el control directo de Del Real, de maneras que a Jorge le parecían inusuales para una institución educativa. El día que desaparecieron los $50,000, Jorge había estado limpiando el ala administrativa, como hacía todos los martes y viernes. Había visto la entrega del coche blindado esa mañana, observado cómo se transferían los fondos a la caja fuerte de la oficina de Del Real y notado las inusuales medidas de seguridad que acompañaban la transacción. Pero también había visto algo más, algo que Del Real aparentemente no se dio cuenta de que él había presenciado. Alrededor de las 3:30 de la tarde, mientras Jorge estaba vaciando los cestos de basura en la oficina del consejero estudiantil, había observado a un hombre bien vestido saliendo por la salida trasera de la escuela. El hombre era alto, vestía un costoso traje gris y llevaba un maletín de cuero que parecía inusualmente pesado para su tamaño. Lo que hizo que la observación fuera significativa fue el momento. El hombre había abandonado el edificio aproximadamente 30 minutos antes de que Del Real descubriera que faltaba el dinero. Jorge había visto a este mismo hombre 2 veces antes, siempre entrando y saliendo por la entrada trasera, siempre durante horas en las que la mayoría del personal se había ido a casa. En ambas ocasiones anteriores, las visitas del hombre habían coincidido con reuniones a puerta cerrada en la oficina de Del Real y posteriores cambios en los procedimientos financieros de la escuela. El archivo mental de Jorge sobre este misterioso visitante era escaso pero inquietante. De unos 50 y tantos años, ropa cara, comportamiento que sugería familiaridad con la distribución del edificio y una forma de moverse que hablaba de alguien que realizaba negocios que requerían discreción. Pero la observación más significativa de Jorge se había producido por pura casualidad, resultado de un problema de mantenimiento que le había obligado a acceder al espacio de gateo debajo de la oficina de Del Real. Mientras investigaba una fuga de agua persistente,
Jorge había descubierto algo inesperado, un pequeño hueco en las tablas del piso de la oficina que creaba un puesto de escucha inadvertido. El sonido de la oficina de Del Real se transmitía claramente a través de este accidente arquitectónico, y en 2 ocasiones Jorge había escuchado conversaciones que pintaban una imagen inquietante de manipulación financiera. La primera conversación había involucrado a Del Real y una voz masculina no identificada discutiendo lo que sonaba como lavado de dinero a través de la fundación de la escuela. Términos como conversión de criptomonedas, transferencias offshore y donaciones imposibles de rastrear habían flotado a través de las tablas del piso como señales de humo de corrupción. La segunda conversación, ocurrida solo 3 días antes de que desapareciera la donación, había sido aún más explícita. Sesiones de planificación sobre cómo reubicar activos y eliminar posibles testigos del arreglo. Jorge comprendió que su escucha accidental lo había colocado en una posición precaria. Ahora estaba en posesión de información que potencialmente podría exponer graves crímenes financieros, pero también era muy consciente de su posición vulnerable como empleado de clase trabajadora, sin conexiones políticas ni apoyo institucional. Su despido tras la donación faltante no fue, se dio cuenta, una coincidencia. Fue un movimiento calculado para eliminar a la única persona que podría haber observado demasiado. Las semanas posteriores a su despido estuvieron entre las más difíciles de la vida de Jorge. La pequeña cuenta de ahorros que había proporcionado una seguridad modesta se agotó rápidamente por los gastos de búsqueda de empleo y los costos básicos de vivir sin ingresos constantes. Sus beneficios de desempleo apenas proporcionaban lo suficiente para cubrir el alquiler y los comestibles, sin dejar espacio para los pequeños placeres que habían hecho tolerable su modesta vida. Multas de la biblioteca, la película ocasional, las visitas a la cafetería que habían sido su gusto semanal. Pero la dificultad financiera no era nada comparada con el aislamiento social. De alguna manera, la noticia de su presunto robo se había extendido más allá del Colegio Simón Bolívar, haciéndole virtualmente imposible de emplear en su campo. Otras escuelas, edificios de oficinas e instituciones que podrían haber contratado a un trabajador de mantenimiento experimentado se mostraban reacias a arriesgarse con alguien con incluso un susurro de deshonestidad en su pasado. Jorge se encontró enfrentando la realidad de que su reputación, construida durante décadas de servicio fiel, había sido destruida por unas pocas frases de acusación infundada. La soledad era aplastante. Elena se había ido hacía 8 años, pero durante su tiempo en el Colegio Simón Bolívar, las interacciones diarias con estudiantes y profesores habían proporcionado una estructura social que mantenía a raya el aislamiento. Ahora sus días se extendían interminablemente, llenos de solicitudes de empleo sin éxito, y la creciente comprensión de que el trabajo de su vida se había reducido a un solo momento de falsa acusación. Sin embargo, la mayor fortaleza de Jorge siempre había sido su paciencia, y su mayor habilidad había sido su capacidad para observar y recordar. A medida que el otoño se convertía en invierno, a medida que su situación se volvía cada vez más desesperada, comenzó a formular un plan que restauraría su reputación o proporcionaría un cierre a la injusticia que había trastornado su vida. El plan comenzó con la memoria. Jorge se sentó en su pequeña mesa de cocina, rodeado de las pocas posesiones que había traído a casa del Colegio Simón Bolívar, y comenzó a reconstruir todo lo que había observado durante el año pasado. Usando su libreta de 10 pesos y su enfoque metódico del detalle, creó una línea de tiempo de eventos inusuales, conversaciones sospechosas e irregularidades financieras que pintaban una imagen completa de corrupción en la escuela. Su documentación era meticulosa: fechas, horas, personas involucradas, cantidades discutidas y patrones de comportamiento que sugerían fraude sistemático. Jorge entendió que su palabra por sí sola, especialmente dadas sus circunstancias actuales, tendría poco peso contra alguien de la posición e influencia de Del Real, pero también entendió que los patrones de evidencia, cuidadosamente documentados y corroborados por hechos objetivos, podían contar una historia que incluso el observador más escéptico encontraría difícil de descartar. El avance llegó en diciembre, 3 meses después de su despido, cuando Jorge decidió visitar el Colegio Simón Bolívar por última vez.
no para confrontar a Del Real o para rogar por la reincorporación, sino para recuperar algo que había escondido meses antes en un momento de cautela. Durante sus últimas semanas de empleo, cuando la atmósfera de secretismo se había vuelto particularmente densa, Jorge había tomado una decisión que resultaría crucial. Utilizando una pequeña grabadora digital que había comprado con horas extra, el mismo dispositivo que había usado una vez para grabar la voz de Elena durante su enfermedad final, Jorge había comenzado a documentar en secreto las conversaciones que escuchaba a través del hueco en el piso de la oficina de Del Real. Las grabaciones eran limitadas y a veces poco claras, pero capturaron lo suficiente para establecer un patrón de actividad criminal. La voz de Del Real discutiendo transferencias de Bitcoin, referencias a limpiar dinero a través de la fundación escolar y, lo más condenatorio de todo, una conversación sobre la eliminación del problema de mantenimiento que representaba un riesgo para su operación. Jorge se dio cuenta con escalofrío de que el problema de mantenimiento era él mismo, que su despido no había sido simplemente por los $50,000 faltantes, sino por silenciar a un testigo que había visto demasiado. Pero recuperar la grabadora de su escondite requería una planificación cuidadosa. El sistema de seguridad del Colegio Simón Bolívar había sido mejorado tras el robo, y el acceso por llave de Jorge había sido cancelado junto con su empleo. Sin embargo, sus 23 años en el edificio le habían enseñado cosas sobre su distribución y vulnerabilidades que ningún consultor de seguridad podría anticipar. En una fría tarde de diciembre, cuando el edificio estaría vacío excepto por el guardia de seguridad nocturno, un hombre que Jorge sabía que tomaba largos descansos para fumar cigarrillos en el estacionamiento, Jorge regresó al Colegio Simón Bolívar por última vez. Entró por una ventana del sótano que sabía que tenía un pestillo defectuoso. Navegó por pasillos familiares en la oscuridad y recuperó la grabadora digital de su escondite detrás de un panel suelto en la oficina de mantenimiento. Pero Jorge descubrió algo más durante su visita encubierta, evidencia de que la operación de Del Real era mucho más sofisticada de lo que había imaginado. En su oficina, dejados descuidadamente en el escritorio durante lo que ella asumía era una noche segura, había documentos que revelaban el alcance del fraude financiero. La fundación de la escuela estaba siendo utilizada para lavar dinero de múltiples fuentes, con donaciones convertidas a criptomonedas y luego transferidas a cuentas offshore. Los $50,000 que le habían costado el trabajo a Jorge eran aparentemente solo una pequeña transacción en una empresa criminal mucho más grande. Jorge fotografió los documentos con la vieja cámara de Elena, el mismo dispositivo que habían usado para capturar recuerdos durante tiempos más felices. La ironía no pasó desapercibida para él. Una cámara que una vez había preservado momentos de amor y alegría, ahora estaba documentando evidencia de codicia y corrupción. Armado con sus grabaciones, fotografías y la línea de tiempo meticulosamente documentada, Jorge se enfrentó a una decisión crucial. Podría intentar presentar su evidencia a las autoridades locales, aunque su credibilidad como ex empleado deshonrado haría incierto este enfoque. Podría intentar encontrar un periodista dispuesto a investigar la historia, aunque su falta de conexiones en los medios hacía que esta opción fuera desafiante. O podría esperar, observando y planificando, hasta que se presentara el momento perfecto para revelar la verdad de una manera que no pudiera ser ignorada o descartada. Jorge eligió la paciencia, la misma cualidad que lo había sostenido a través de 23 años de servicio invisible. Regresó a su pequeño departamento, organizó su evidencia con el mismo cuidado metódico que una vez había aplicado al mantenimiento del Colegio Simón Bolívar y comenzó el cuidadoso proceso de planificar su revelación. Pero a medida que el invierno se profundizaba y su situación financiera se volvía cada vez más desesperada, Jorge comenzó a comprender que la justicia demorada podría convertirse en justicia denegada. Sus beneficios de desempleo se habían agotado, sus ahorros estaban casi agotados, y el costo físico y emocional de su terrible experiencia estaba comenzando a manifestarse de maneras que preocupaban a sus pocos amigos restantes. La maestra Ríos lo había visitado una vez, trayéndole tamales caseros y gentiles preguntas sobre su bienestar, pero incluso su amabilidad no podía salvar la brecha creada por su supuesta deshonra. El avance que Jorge necesitaba
provino de una fuente inesperada. La detective Sofía Montiel de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía de la Ciudad de México había estado investigando una serie de operaciones de lavado de dinero que utilizaban organizaciones sin fines de lucro como fachadas para actividades criminales. Su investigación había identificado varios patrones sospechosos que involucraban fundaciones educativas, y la fundación del Colegio Simón Bolívar había aparecido en su radar como un posible vínculo en una red criminal más grande. La detective Montiel era una mujer que entendía el valor de la investigación paciente y los testigos confiables. Cuando Jorge finalmente se puso en contacto con su oficina a través de una llamada telefónica cuidadosamente redactada que hacía referencia a detalles específicos sobre transacciones de criptomonedas y cuentas offshore, ella reconoció inmediatamente que él poseía información que podría ser crucial para su investigación más amplia. Su primera reunión tuvo lugar en una pequeña fonda en el sur de la Ciudad de México, una ubicación neutral donde podían hablar sin llamar la atención. Jorge llegó llevando el viejo bolso de Elena, ahora sirviendo como su maletín, que contenía la evidencia que había reunido durante meses de cuidadosa observación y documentación. La detective Montiel se mostró inicialmente escéptica. Los exempleados descontentos a menudo hacían acusaciones contra sus antiguos supervisores, y los crímenes financieros eran notoriamente difíciles de probar sin una extensa evidencia que los corroborara. Pero a medida que Jorge presentaba metódicamente su línea de tiempo, reproducía segmentos de sus grabaciones y explicaba los detalles técnicos de lo que había observado, su escepticismo se transformó en atención respetuosa. «Señor Mendiola», dijo ella después de revisar su evidencia durante casi 2 horas, «usted ha documentado lo que parece ser una sofisticada operación de lavado de dinero. Esta información podría ser invaluable para nuestra investigación, pero necesito que comprenda los riesgos que implica presentarse como testigo». Jorge asintió, entendiendo perfectamente. Su decisión de decirle la verdad al poder lo convertiría en un blanco para personas que ya habían demostrado su voluntad de destruir su reputación para proteger su empresa criminal. Pero su elección se había tomado meses antes, en el momento en que salió del Colegio Simón Bolívar, llevando su dignidad intacta a pesar de la injusticia que se le había infligido. «Detective Montiel», respondió Jorge, su voz firme con la convicción de un hombre que había encontrado su propósito, «he pasado mi vida ocupándome de cosas que otras personas no querían ver. Este es solo un desorden más que necesita ser limpiado». La investigación que siguió se movió con la precisión cuidadosa del buen trabajo policial, combinada con la documentación metódica que Jorge había proporcionado. La detective Montiel se coordinó con agencias federales especializadas en crímenes de criptomonedas y lavado de dinero internacional, construyendo un caso que se extendía mucho más allá del Colegio Simón Bolívar, hacia una red de transacciones fraudulentas que involucraban millones de dólares en fondos ilícitos. La evidencia de Jorge demostró ser el vínculo crucial que conectó la operación local de Del Real con una organización criminal mucho más grande. Las grabaciones capturaron no solo las discusiones de Del Real sobre el lavado de dinero a través de la fundación escolar, sino también referencias a otros participantes en el esquema, incluido el misterioso hombre bien vestido que Jorge había observado entrando y saliendo de la escuela. Ese hombre resultó ser Ricardo Valdés, un financiero que se especializaba en convertir efectivo ilegal en criptomoneda y luego transferir los activos digitales a cuentas en países con estrictas leyes de privacidad bancaria. Valdés había estado utilizando organizaciones sin fines de lucro en todo el centro de México como fachadas para su operación de lavado, y la disposición de Del Real a participar a cambio de ganancias personales sustanciales había convertido a la fundación del Colegio Simón Bolívar en un vehículo perfecto para su empresa criminal. La investigación reveló que Del Real había estado recibiendo pagos mensuales de $15,000 en Bitcoin por su participación en el esquema de lavado de dinero. Estos pagos fueron disfrazados como honorarios de consultoría de una empresa fantasma controlada por Valdés, y Del Real había estado convirtiendo la criptomoneda en efectivo a través de una serie de pequeñas transacciones diseñadas para evitar activar los requisitos de informes federales.
Los $50,000 que habían desaparecido de la donación de la escuela no fueron un robo en el sentido tradicional. Fue un pago a Valdés por servicios de lavado, parte de una transacción que habría visto el dinero convertido en criptomoneda y transferido al extranjero antes de ser devuelto a las cuentas de Del Real como ganancias de inversión aparentemente legítimas. El despido de Jorge había sido cuidadosamente orquestado para eliminar a la única persona que podría haber observado y entendido el patrón de actividad financiera inusual. Del Real lo había identificado correctamente como una amenaza potencial para su operación, pero había subestimado su inteligencia, sus habilidades de observación y su compromiso de finalmente limpiar su nombre. Los arrestos se produjeron en una fría mañana de febrero, 6 meses después del despido de Jorge del Colegio Simón Bolívar. Agentes federales y policías de la Ciudad de México coordinaron redadas simultáneas en la casa de Del Real, la oficina de Valdés y varios otros lugares conectados a su red de lavado de dinero. La evidencia que Jorge había proporcionado formó la base de las órdenes de registro que descubrieron documentación adicional, registros informáticos y evidencia financiera que pintaban una imagen completa de su conspiración criminal. Del Real fue arrestada en el Colegio Simón Bolívar, detenida en su propia oficina por la detective Montiel y 2 agentes federales. La fotografía de ella siendo llevada con esposas apareció en la primera plana de El Universal, una imagen que capturó el dramático vuelco de la fortuna que la había transformado de educadora respetada a criminal acusada. Valdés resultó ser más difícil de localizar, habiendo huido a un país sin tratados de extradición con México, pero su red financiera fue sistemáticamente desmantelada por investigadores federales que congelaron cuentas, incautaron activos y arrestaron a varios otros participantes en el esquema de lavado. La historia atrajo una atención significativa de los medios, particularmente el papel que el valiente aviso de Jorge había desempeñado en la exposición de la corrupción. Los reporteros elogiaron su dedicación a la verdad y la justicia, su documentación metódica de la actividad criminal y su disposición a arriesgar consecuencias personales para proteger la integridad de la educación pública. Pero la reivindicación que Jorge había buscado estaba teñida de ironía agridulce. Su reputación fue restaurada, sus acusaciones demostradas correctas y su carácter reivindicado de la manera más pública posible. Sin embargo, el daño a su vida no pudo revertirse fácilmente. Meses de desempleo, aislamiento social y dificultades financieras habían cobrado su precio de maneras que iban mucho más allá del simple cálculo económico. La junta directiva del Colegio Simón Bolívar le ofreció a Jorge su trabajo de vuelta, junto con sueldos atrasados, beneficios y una disculpa formal por la injusticia que había sufrido. Pero Jorge rechazó su oferta, explicando con la dignidad característica que sentía que su tiempo en la escuela había llegado a su conclusión natural. En su lugar, Jorge aceptó un puesto en la Unidad de Delitos Financieros de la detective Montiel como consultor civil especializado en la investigación de fraudes en organizaciones sin fines de lucro. Su combinación única de habilidades de observación, paciencia y comprensión de las operaciones institucionales lo hizo invaluable en casos que involucraban crímenes financieros complejos ocultos dentro de organizaciones legítimas. El trabajo le sentaba perfectamente a Jorge. Sus años de servicio invisible le habían enseñado a ver patrones y detalles que otros pasaban por alto, habilidades que demostraron ser directamente aplicables a la investigación financiera. Su modesto salario se complementaba con recompensas de procesamientos exitosos y con la satisfacción de saber que su trabajo estaba evitando que otras personas inocentes se convirtieran en víctimas de crímenes financieros. Pero quizás el cambio más significativo en la vida de Jorge fue el reconocimiento que finalmente recibió por su verdadero carácter y capacidades. La historia de su investigación paciente y su valiente aviso lo había transformado de un conserje invisible a una figura respetada en la comunidad de aplicación de la ley de la Ciudad de México. Sus colegas en la Unidad de Delitos Financieros valoraban sus conocimientos, su enfoque metódico para la recopilación de evidencia y su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. El departamento de Jorge en la colonia Doctores
Fue renovado con sus sueldos atrasados y honorarios de consultoría, transformado de un modesto refugio a un hogar confortable lleno de los libros que siempre había amado y la música que le recordaba a Elena. Compró una pequeña parcela de jardín en un espacio comunitario cerca de su vecindario, cultivando verduras y flores que lo conectaban con el mundo natural que había estado en gran parte ausente durante sus años de servicio institucional. En las noches tranquilas, Jorge se sentaba en su cómoda silla, la música de jazz sonando suavemente mientras leía misterios y biografías, rodeado de fotografías de Elena y recuerdos de su nueva carrera. La soledad que había caracterizado sus años finales en el Colegio Simón Bolívar había sido reemplazada por trabajo significativo, amistades genuinas y la profunda satisfacción de un hombre que había enfrentado la injusticia con dignidad y había salido victorioso a través de su propio esfuerzo paciente. Los estudiantes y profesores del Colegio Simón Bolívar finalmente supieron la verdad sobre las acusaciones de Jorge y su papel en la exposición de la corrupción que había infectado su institución. Muchos expresaron pesar por su incapacidad para apoyarlo durante su terrible experiencia, reconociendo que su silencio había contribuido a la injusticia que había sufrido. La maestra Ríos visitó a Jorge en su nueva oficina, trayéndole tamales caseros y sinceros agradecimientos por su valor al exponer la verdad. El señor Liu de la biblioteca envió una tarjeta expresando admiración por su integridad y persistencia. Incluso algunos de los estudiantes que habían presenciado su deshonra se tomaron el tiempo de escribir cartas disculpándose por sus suposiciones y elogiando su dedicación a su escuela. Pero la respuesta de Jorge a estos gestos fue característicamente amable y con visión de futuro. No guardaba rencor contra aquellos que no lo habían apoyado, entendiendo que el miedo y la presión institucional habían limitado sus acciones. Su enfoque estaba en el futuro, en su nuevo trabajo y en la satisfacción de saber que su paciencia y persistencia finalmente habían triunfado sobre la injusticia. La detective Montiel se convirtió no solo en una colega profesional, sino en una amiga genuina, alguien que entendía y apreciaba los talentos únicos que Jorge aportaba a su trabajo de investigación. Su asociación resultó notablemente exitosa, lo que resultó en el procesamiento de numerosos crímenes financieros y la recuperación de millones de dólares en activos robados. Jorge, le dijo ella durante uno de sus casos exitosos, usted tiene un don para ver cosas que otras personas pasan por alto. Nota patrones, detalles, motivación. Entiende cómo funcionan realmente las instituciones, no solo cómo se supone que deben funcionar. La respuesta de Jorge reflejó la sabiduría que había adquirido a través de décadas de observación y el reciente triunfo sobre la adversidad. Detective Montiel, cuando pasas años siendo invisible, aprendes a ver todo. La mayoría de la gente mira las superficies. Yo aprendí a mirar debajo. A medida que pasaban las estaciones y Jorge se instalaba en su nueva vida, comenzó a comprender que su terrible experiencia en el Colegio Simón Bolívar, por dolorosa que hubiera sido, finalmente lo había llevado a un trabajo que era más significativo y satisfactorio que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Sus años invisibles como conserje habían sido preparación para sus años visibles como investigador. Su observación paciente se había convertido en detección experta, y su tranquila dignidad había evolucionado a experiencia segura. La ironía no pasó desapercibida para él, de que su mayor éxito profesional había provenido de las mismas cualidades que lo habían hecho parecer intrascendente durante su carrera de intendente. Atención al detalle, documentación metódica, persistencia paciente y una capacidad para ver la verdad debajo de las apariencias superficiales. Jorge a menudo pensaba en las lecciones que su experiencia le había enseñado sobre la naturaleza de la justicia y la importancia de la persistencia frente a la adversidad. Su historia se había convertido en una inspiración para otros que se sentían invisibles o subestimados en su trabajo, un recordatorio de que la dignidad y la integridad podían finalmente triunfar sobre el poder y el prejuicio. En el 5º aniversario de su despido del Colegio Simón Bolívar, Jorge recibió un visitante inesperado en su oficina de consultoría. Era Sara del Real, la hija adulta de Teresa del Real, que había venido a disculparse por las acciones de su madre
y a agradecer a Jorge por su papel en la exposición de la corrupción que finalmente había llevado a reformas significativas en la gestión de fundaciones educativas en toda la Ciudad de México. «Señor Mendiola», dijo Sara, su voz con un remordimiento genuino, «quería que supiera que las acciones de mi madre no representan los valores de nuestra familia. Lo que le hizo estuvo mal, y lo que usted hizo para exponer la verdad fue increíblemente valiente». Jorge escuchó con la misma atención paciente que siempre había aplicado a las interacciones humanas, entendiendo que la visita de Sara representaba su propio proceso de aceptación de los crímenes de su madre. Su respuesta fue característicamente amable. «Sara, su madre tomó decisiones con las que tiene que vivir. Usted no es responsable de esas decisiones y no debería cargar con una culpa que no le corresponde». Su conversación duró casi una hora, durante la cual Sara se enteró del nuevo trabajo de Jorge y su filosofía de perdón sin olvido. Se fue entendiendo que Jorge no guardaba rencor hacia ella o su familia, pero que se mantenía comprometido a asegurar que injusticias similares se evitarían a través de su trabajo de investigación. A medida que Jorge se acercaba a su 70º cumpleaños, comenzó a considerar la jubilación del trabajo de investigación activo, aunque planeaba continuar consultando en casos complejos y capacitando a nuevos investigadores en las técnicas de observación que había desarrollado. Su reputación en la comunidad de aplicación de la ley era tal que la Fiscalía de la Ciudad de México estaba planeando establecer la beca Jorge Mendiola para capacitar a oficiales en la investigación de crímenes financieros. La beca se centraría en enseñar a los investigadores a ver más allá de la evidencia obvia, a prestar atención a patrones que podrían ser pasados por alto por enfoques convencionales y a comprender que los testigos más valiosos son a menudo aquellos que parecen menos importantes para el pensamiento jerárquico tradicional. La historia de Jorge se había convertido en un estudio de caso en programas de justicia penal en varias universidades, utilizado para ilustrar la importancia de proteger a los denunciantes y el valor de las técnicas de investigación metódicas y pacientes. Sus técnicas de documentación y preservación de evidencia se enseñaron a nuevos investigadores como procedimientos estándar para crímenes financieros complejos. Pero quizás el legado más significativo de la experiencia de Jorge fue el impacto que tuvo en la legislación que protege a los empleados que denuncian actividades criminales dentro de sus organizaciones. Su caso había resaltado la vulnerabilidad de los denunciantes de clase trabajadora y había llevado a protecciones más fuertes para aquellos que arriesgan sus medios de vida para exponer la corrupción. La Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción, Jorge Mendiola, aprobada por la legislatura de la Ciudad de México 4 años después del arresto de Del Real, proporcionó protección legal y financiera para los empleados que denuncian actividades criminales dentro de organizaciones sin fines de lucro. La ley aseguró que testigos como Jorge tendrían acceso a representación legal, apoyo financiero temporal y protección contra represalias mientras sus casos estaban siendo investigados. Jorge estuvo presente en la promulgación del proyecto de ley, de pie junto al jefe de gobierno, mientras la legislación que llevaba su nombre se convertía en ley. Fue un momento de reconocimiento público que contrastaba fuertemente con los años de invisibilidad que habían caracterizado su carrera anterior. Pero Jorge abordó la ceremonia con la misma tranquila dignidad que lo había sostenido durante su terrible experiencia. En sus breves comentarios en la ceremonia de promulgación, Jorge habló sobre la importancia de decir la verdad en una sociedad democrática y la responsabilidad de las instituciones de proteger a aquellos que dicen la verdad al poder. Sus palabras llevaban la autoridad de alguien que había enfrentado las consecuencias de la acción valiente y había emergido con su integridad intacta. «Cuando vemos una irregularidad», dijo Jorge, su voz resonando claramente en la sala, «tenemos una decisión que tomar. Podemos mirar hacia otro lado, protegernos y esperar que alguien más actúe, o podemos documentar lo que vemos, preservar la evidencia y confiar en que la verdad eventualmente encontrará su camino hacia la luz». A la ceremonia asistieron muchos de los colegas de Jorge de la Unidad de Delitos Financieros, varios periodistas que habían cubierto su historia y representantes de organizaciones que abogaban por los derechos de los trabajadores y la rendición de cuentas del gobierno.
La maestra Ríos estaba allí, todavía trayendo tamales caseros, orgullosa de ver a su ex colega honrado por su valor y persistencia. Pero la persona que Jorge más extrañaba en ese momento era Elena, cuya fotografía llevaba en su cartera y cuya memoria lo había sostenido durante los periodos más oscuros de su terrible experiencia. Sabía que ella habría estado orgullosa de su transformación de conserje invisible a investigador respetado, orgullosa de su negativa a ser derrotado por la injusticia y orgullosa de la legislación que protegería a otros trabajadores que se encontraran en situaciones similares a la suya. A medida que Jorge entraba en la fase final de su carrera, comenzó a escribir una memoria sobre su experiencia, trabajando con un periodista para asegurar que su historia se preservaría para futuras generaciones de trabajadores que pudieran enfrentar desafíos similares. El libro, titulado provisionalmente El Testigo Invisible, relataría no solo su viaje personal, sino también los problemas más amplios de la justicia en el lugar de trabajo y la importancia de proteger a aquellos que denuncian actividades criminales. El proyecto de la memoria le permitió a Jorge reflexionar sobre el arco completo de su experiencia, desde los primeros años de servicio paciente en el Colegio Simón Bolívar hasta la injusticia de su despido y la reivindicación final de sus acusaciones. Escribir lo obligó a examinar no solo los eventos externos, sino también el proceso interno de mantener la dignidad y la esperanza frente a una adversidad aparentemente abrumadora. La historia de Jorge sirvió como un recordatorio de que el heroísmo a menudo proviene no de momentos dramáticos de valentía, sino de la acumulación paciente de pequeños actos de integridad a lo largo del tiempo. Sus 23 años de servicio fiel, su documentación cuidadosa de la actividad sospechosa, su preservación metódica de la evidencia y su disposición final a arriesgarlo todo para exponer la verdad, todo esto representaba un tipo de heroísmo que estaba disponible para personas comunes que enfrentaban circunstancias extraordinarias. El impacto de la experiencia de Jorge se extendió mucho más allá de su reivindicación personal o incluso del procesamiento de Del Real y Valdés. Su caso había cambiado la forma en que las agencias de aplicación de la ley abordaban los crímenes financieros que involucraban organizaciones sin fines de lucro. Había llevado a la protección legislativa para los denunciantes y había inspirado a innumerables otros trabajadores a confiar en sus observaciones y a hablar sobre actividades sospechosas en sus lugares de trabajo. Pero quizás lo más importante, la historia de Jorge había demostrado que la invisibilidad podía transformarse en influencia, que la paciencia podía triunfar sobre el poder y que la dignidad mantenida frente a la injusticia podía, en última instancia, demostrar ser más poderosa que la riqueza o la posición. Mientras se sentaba en su cómodo departamento en las noches de invierno, la música de jazz sonando suavemente mientras trabajaba en su memoria, Jorge Mendiola comprendió que su vida había encontrado un significado y un propósito que iban mucho más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado durante sus años como conserje invisible. Su observación paciente se había convertido en investigación experta, su tranquila dignidad había evolucionado a experiencia respetada y su compromiso con la verdad lo había transformado en un símbolo de integridad para los trabajadores de todo el mundo que se sentían pasados por alto, subestimados o vulnerables al abuso de poder. El hombre al que una vez le dijeron que solo limpie y váyase, se había quedado para limpiar la corrupción, exponer la actividad criminal y dejar un legado que protegería a innumerables otros trabajadores para las generaciones venideras. Su historia era una prueba de que las personas comunes, armadas con paciencia, integridad y compromiso con la verdad, podían triunfar incluso sobre las formas más sofisticadas de corrupción y abuso. A medida que la memoria se acercaba a su finalización, Jorge se encontró reflexionando sobre los giros inesperados que habían dado forma a sus últimos años. El hombre tranquilo que había pasado décadas manteniendo la infraestructura física de la educación se había convertido en alguien que ayudaba a mantener la infraestructura moral de la sociedad. Su transición del trabajo de mantenimiento a la consultoría de investigación había revelado talentos y habilidades que habían estado ocultos bajo años de invisibilidad institucional. La colaboración de Jorge con la detective Montiel
había evolucionado más allá de la asociación profesional a una tutoría genuina. Montiel a menudo traía a investigadores más jóvenes para observar las técnicas de Jorge para el reconocimiento de patrones y la documentación de evidencia. Su capacidad para ver conexiones que otros pasaban por alto se había vuelto legendaria dentro de la unidad de delitos financieros, donde sus métodos se estudiaban y replicaban. Observen cómo trabaja, les decía Montiel a los nuevos investigadores. Jorge no solo ve lo que está ahí, sino que ve lo que no está ahí, lo que debería estar ahí, lo que se ha movido o cambiado. 23 años de notar detalles que todos los demás ignoraron, le enseñaron a leer las instituciones como libros. Las sesiones de capacitación que Jorge realizaba para oficiales de aplicación de la ley atraían a participantes de todo el centro de México. Sus presentaciones sobre observación invisible y reconocimiento de patrones en crímenes financieros fueron solicitadas por agencias desde Monterrey hasta Guadalajara. Jorge se paraba frente a salas llenas de detectives y agentes federales, compartiendo técnicas que había desarrollado no a través de capacitación formal, sino a través de décadas de observar el comportamiento humano en entornos institucionales. Su reputación había crecido hasta tal punto que los abogados defensores ocasionalmente intentaban desafiar sus credenciales, sugiriendo que un exconserje no podía entender las complejidades del crimen financiero. Pero las respuestas de Jorge a tales desafíos revelaron la profundidad de su capacidad intelectual y la sofisticación de sus habilidades analíticas. Su señoría había dicho durante una memorable comparecencia judicial: «Pasé 23 años observando a la gente cuando pensaban que nadie estaba mirando. Aprendí a distinguir entre el comportamiento normal y el comportamiento sospechoso, entre patrones regulares y patrones irregulares. Los crímenes financieros son solo patrones de comportamiento humano, y he estado estudiando el comportamiento humano toda mi vida adulta». El testimonio había sido tan convincente que el juez presidente comentó más tarde que Jorge Mendiola poseía una de las mentes de investigación más agudas que había encontrado en 30 años en el tribunal. A medida que se acercaba el 70º cumpleaños de Jorge, la Fiscalía de la Ciudad de México organizó una celebración que reflejaba la alta estima en que se le tenía en toda la comunidad de aplicación de la ley. El evento, celebrado en el Salón de Baile del Gran Hotel Ciudad de México, atrajo a asistentes de agencias federales, departamentos de policía locales y organizaciones de defensa centradas en los derechos de los trabajadores y la rendición de cuentas del gobierno. La detective Montiel sirvió como maestra de ceremonias presentando a oradores que testificaron sobre el impacto de Jorge en su trabajo y su comprensión de la justicia. Un fiscal federal habló sobre cómo las técnicas de Jorge habían ayudado a asegurar condenas en casos que involucraban millones de dólares en transacciones fraudulentas. Un legislador del Estado le dio crédito al valor de Jorge por inspirar legislación que había protegido a docenas de otros denunciantes en toda la Ciudad de México. Pero el tributo más conmovedor provino de María González, una joven que había sido estudiante en el Colegio Simón Bolívar durante el tiempo de Jorge allí. María había crecido para convertirse en trabajadora social, inspirada, dijo, por el ejemplo de servicio silencioso y dedicación a los demás de Jorge. «El señor Mendiola probablemente no me recuerde», dijo María, su voz resonando en el salón de baile, «pero yo sí lo recuerdo. Cuando otros adultos en ese edificio trataban a los estudiantes como problemas a gestionar, Jorge nos trataba como seres humanos que importaban. Él sonreía cuando pasábamos en los pasillos, nos ayudaba cuando se nos caían libros o papeles, y una vez, cuando yo estaba llorando por algo que parecía el fin del mundo, me ofreció pañuelos y me dijo que lo que sea que estuviera mal, mejoraría si era paciente y persistente». Hizo una pausa, mirando directamente a Jorge, que estaba sentado en la mesa principal con lágrimas en los ojos. «Esas palabras me acompañaron durante la universidad, durante la escuela de trabajo social, a través de cada caso difícil que he encontrado en mi carrera. Paciente y persistente. Ese es Jorge Mendiola, y eso es lo que nos enseñó a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo». La ovación de pie que siguió a los comentarios de María duró varios minutos.
un largo tributo de una audiencia que entendía la rara calidad de carácter que se honraba esa noche. La respuesta de Jorge cuando finalmente subió al podio fue característicamente humilde y se centró en el trabajo que aún quedaba por hacer. Habló sobre la importancia de ver dignidad en todas las formas de trabajo, sobre la responsabilidad de las instituciones de proteger a quienes las sirven fielmente y sobre la necesidad continua de crear sistemas que impidieran que otros trabajadores experimentaran la injusticia que él había enfrentado. He tenido la bendición de ver mi historia convertirse en algo más grande que mi experiencia personal, dijo Jorge, con la voz firme y clara. Pero la verdadera medida del éxito será si los futuros trabajadores en situaciones similares reciben el apoyo y la protección que merecen desde el comienzo de sus pruebas. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, con colegas compartiendo historias de las ideas de investigación de Jorge, su paciente tutoría a oficiales más jóvenes y su enfoque filosófico de la justicia que enfatizaba la restauración sobre la venganza. Mientras la noche llegaba a su fin, la detective Montiel encontró a Jorge de pie en el balcón del hotel, mirando la ciudad que había sido su hogar durante tantas décadas. Las luces de la Ciudad de México se extendían hacia el horizonte, una brillante constelación de actividad y ambición humana. ¿Arrepentimientos?, preguntó Montiel, uniéndose a él en la barandilla. Jorge consideró la pregunta pensativamente. Lamento el dolor que la injusticia causó a las personas que se preocuparon por mí. Lamento las oportunidades que se perdieron durante esos meses en los que luchaba por limpiar mi nombre. Pero no lamento el camino que me llevó al trabajo que estoy haciendo ahora. A veces tenemos que perder un tipo de vida para encontrar otro tipo de vida que nos quede mejor. Montiel asintió, entendiendo que la aceptación filosófica de las dificultades de Jorge era parte de lo que lo hacía un investigador y maestro tan efectivo. Su capacidad para encontrar significado en el sufrimiento, para transformar la adversidad personal en servicio a los demás, representaba una forma de sabiduría que no se podía enseñar en ninguna academia o libro de texto. La memoria se publicó 6 meses después de la celebración del cumpleaños de Jorge, recibiendo críticas positivas de críticos que elogiaron su retrato honesto de la vida de la clase trabajadora y sus ideas sobre la dinámica del poder institucional. El testigo invisible se convirtió en lectura obligatoria en varios programas de justicia penal y fue adoptado por organizaciones que capacitaban a defensores de los derechos de los trabajadores. Las giras de libros llevaron a Jorge a universidades, academias de policía y centros de conferencias en todo el país, donde habló sobre las técnicas que había desarrollado para documentar actividades sospechosas y los desafíos psicológicos de decirle la verdad al poder. Sus audiencias abarcaban desde estudiantes que contemplaban carreras en la aplicación de la ley hasta investigadores experimentados que buscaban refinar sus habilidades de observación. En cada parada, Jorge se encontraba con personas que compartían sus propias historias de injusticia laboral, corrupción institucional o dilemas morales que ponían a prueba su integridad. Sus respuestas siempre fueron reflexivas y prácticas, recurriendo a su experiencia para ofrecer consejos concretos mientras reconocía las circunstancias únicas que enfrentaba cada persona. Lo más importante, decía a menudo, es recordar que su dignidad le pertenece. Otras personas pueden atacar su reputación, cuestionar sus motivos, incluso amenazar su sustento, pero su dignidad es algo que solo usted puede regalar. Si se aferra a eso, mantiene la base para todo lo demás. Estas interacciones reforzaron la comprensión de Jorge de que su historia había resonado mucho más allá de las circunstancias específicas de su caso en el Colegio Simón Bolívar. Su experiencia se había convertido en un símbolo del potencial de la gente común para resistir el abuso institucional y transformar la adversidad personal en un cambio social más amplio. El trabajo de consultoría en crímenes financieros continuó brindándole a Jorge desafíos intelectuales y satisfacción profesional, pero fueron los aspectos de enseñanza y tutoría de su nueva carrera los que le brindaron la mayor alegría. Trabajar con jóvenes investigadores, ayudándoles a desarrollar las habilidades de observación y las técnicas analíticas que les servirían a lo largo de sus carreras, le dio a Jorge un sentido de legado
que se extendía mucho más allá de cualquier caso individual que pudiera resolver. Uno de sus protegidos más exitosos fue el detective Jaime Ríos, sobrino de la maestra Elena Ríos, quien se había inspirado en el ejemplo de Jorge para seguir una carrera en la aplicación de la ley. Bajo la tutoría de Jorge, Jaime se había convertido en uno de los investigadores de crímenes financieros más hábiles del departamento, especializándose en casos que involucraban fraude en organizaciones sin fines de lucro y lavado de dinero. Jorge me enseñó que la investigación se trata realmente de comprender a las personas, explicó Jaime a un reportero que escribía sobre la influencia de Jorge en el departamento. Hay que entender por qué la gente se comporta de la manera en que lo hace, qué los motiva, qué los asusta. Los registros financieros y la evidencia técnica son importantes, pero son solo la superficie. La historia real siempre se trata del comportamiento humano. Esta idea, que los crímenes financieros eran en última instancia sobre la naturaleza humana, en lugar de solo manipulación técnica, se había convertido en un elemento central de los programas de capacitación que Jorge desarrolló para las agencias de aplicación de la ley. Sus cursos enfatizaban la observación psicológica junto con el análisis técnico, enseñando a los investigadores a leer el lenguaje corporal, los patrones de voz y los cambios de comportamiento que podrían indicar engaño o actividad criminal. El éxito de estos programas de capacitación llevó a invitaciones de organizaciones internacionales de aplicación de la ley interesadas en las técnicas de Jorge. Viajó a conferencias en Madrid, Buenos Aires y Sydney, compartiendo sus métodos con investigadores que enfrentaban desafíos similares en sus propias jurisdicciones. Estas experiencias internacionales ampliaron la perspectiva de Jorge sobre la naturaleza universal de la corrupción institucional y los desafíos comunes que enfrentan los denunciantes de clase trabajadora en todo el mundo. Sus técnicas, desarrolladas en el contexto específico de una escuela pública mexicana, resultaron notablemente aplicables a investigaciones en diferentes culturas y sistemas legales. A medida que Jorge entraba en sus mediados de los 70, comenzó a hacer la transición de la consultoría activa a un papel más asesor, sirviendo en juntas que supervisaban programas de protección de denunciantes y consultando sobre iniciativas políticas destinadas a prevenir el abuso institucional. Su departamento, que una vez había sido un modesto refugio, se había transformado en una especie de archivo informal de materiales relacionados con la investigación de crímenes financieros y la protección de los trabajadores. Las paredes estaban forradas con libros sobre psicología, criminología y comportamiento institucional, intercalados con fotografías de sus diversas presentaciones y ceremonias de premios. Un escritorio grande, mucho más sustancial que la pequeña mesa de cocina, donde una vez había organizado su evidencia contra Del Real, contenía correspondencia de investigadores, estudiantes y defensores que buscaban su consejo sobre casos complejos. La fotografía de Elena todavía ocupaba un lugar de honor en el escritorio, rodeada ahora de recuerdos de una vida que había encontrado un nuevo propósito y significado en sus fases posteriores. Jorge a menudo hablaba con su fotografía durante las tardes tranquilas, compartiendo detalles sobre su trabajo y la satisfacción continua que encontraba al ayudar a otros a navegar los desafíos que una vez había enfrentado solo. «Estarías orgullosa», le decía a su imagen. «El trabajo que estamos haciendo está marcando una diferencia para las personas que se encuentran en situaciones como las que yo enfrenté. Nadie debería tener que pasar por lo que pasamos sin apoyo y protección». La sensación de conversación con Elena, de continuar su asociación a pesar de su ausencia física, había sostenido a Jorge a través de los años difíciles después de su despido y continuó brindándole consuelo mientras contemplaba la eventual conclusión de su vida profesional. La influencia de Jorge en la legislación se había extendido más allá de la ley de protección a denunciantes de corrupción de la CDMX, a iniciativas federales destinadas a fortalecer las protecciones para los empleados que denuncian actividades criminales. Su testimonio ante los comités del Congreso había sido fundamental para dar forma a aspectos de la legislación sobre crímenes financieros que abordaban específicamente la vulnerabilidad de los testigos de clase trabajadora. «El señor Mendiola representa lo mejor de los valores mexicanos», había dicho un senador
durante las audiencias sobre la protección de denunciantes. Su historia demuestra que los ciudadanos comunes, armados con valor y compromiso con la verdad, pueden hacer que las instituciones poderosas rindan cuentas y protejan el interés público. Este reconocimiento a nivel federal había llevado a oportunidades de consultoría con agencias responsables de implementar programas de protección de denunciantes, donde la experiencia práctica de Jorge complementaba el conocimiento teórico de los expertos en políticas y los académicos legales. Sus recomendaciones enfatizaban consistentemente la importancia de proporcionar apoyo práctico inmediato a los denunciantes, entendiendo que las personas en la situación original de Jorge a menudo no podían esperar meses o años para que sus casos se resolvieran a través de procesos legales formales. Cuando alguien pierde su trabajo por denunciar actividades criminales, explicaría Jorge a los formuladores de políticas, necesitan ayuda con el alquiler y los comestibles de inmediato, no solo una eventual reivindicación. El sistema tiene que estar diseñado con la comprensión de que hacer lo correcto a menudo viene con costos personales inmediatos que requieren asistencia inmediata. Estas ideas, basadas en la experiencia vivida de Jorge, habían influido en el diseño de programas de apoyo que brindaban asistencia financiera, representación legal y servicios de asesoramiento a los denunciantes durante el periodo en que se investigaban sus casos. A medida que Jorge se acercaba a su 80º cumpleaños, sus colegas en la unidad de delitos financieros comenzaron a planear otra celebración, reconociendo que su carrera de consultoría activa estaba llegando a un cierre natural. Pero Jorge los sorprendió al anunciar que tenía un proyecto más que quería completar antes de retirarse por completo de la vida profesional. Trabajando con la detective Montiel y un equipo de investigadores de varias universidades, Jorge quería crear una base de datos integral de técnicas de investigación y estudios de casos que preservaría sus métodos e ideas para futuras generaciones de investigadores. El proyecto combinaría su experiencia práctica con el análisis académico, creando un recurso que estaría disponible para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. He sido bendecido con oportunidades para aprender y enseñar, explicó Jorge al equipo del proyecto. Pero el conocimiento que no se preserva y se comparte muere con la persona que lo posee. Quiero asegurarme de que las técnicas que hemos desarrollado y las lecciones que hemos aprendido continúen ayudando a las personas mucho después de que yo me haya ido. El proyecto de la base de datos se convirtió en el legado profesional final de Jorge, una colección integral de métodos de investigación, materiales de capacitación, estudios de casos e ideas filosóficas que reflejaban su enfoque único para comprender y combatir los crímenes financieros. El trabajo fue minucioso y metódico, cualidades que habían caracterizado el enfoque de Jorge en cada desafío a lo largo de su carrera. Cada técnica fue documentada con explicaciones detalladas, ilustrada con estudios de casos y acompañada de materiales de capacitación que permitirían a otros instructores enseñar los métodos de Jorge de manera efectiva. El proyecto tardó 3 años en completarse, durante los cuales Jorge trabajó con la misma paciencia persistente que lo había sostenido a través de sus años en el Colegio Simón Bolívar y su posterior carrera como investigador. El producto final fue un recurso que superó incluso los ambiciosos objetivos que el equipo se había fijado. Cuando la base de datos de investigación Jorge Mendiola fue lanzada formalmente en una ceremonia a la que asistieron funcionarios de aplicación de la ley de todo el mundo, el evento representó no solo la conclusión de la carrera profesional de Jorge, sino el comienzo de una nueva fase de su influencia que se extendería mucho hacia el futuro. Jorge Mendiola nos ha dado algo precioso, dijo el director de la Fiscalía durante sus comentarios en la ceremonia de lanzamiento. Nos ha dado su sabiduría, su experiencia y su comprensión de cómo ver la verdad, incluso cuando está oculta bajo capas de engaño y protección institucional. Ese regalo servirá a la justicia por generaciones venideras. La respuesta de Jorge reflejó la misma humildad que había caracterizado su enfoque al reconocimiento a lo largo de su carrera posterior. Esta base de datos representa el trabajo de muchas personas que me ayudaron a comprender lo que había observado y experimentado. Estoy agradecido de haber sido parte de la creación de algo que podría ayudar a otros investigadores
y otros trabajadores que se encuentren enfrentando los desafíos que yo enfrenté. Los meses posteriores al lanzamiento de la base de datos estuvieron entre los más pacíficos de la vida adulta de Jorge. Liberado de las presiones de los casos activos y las responsabilidades formales, pudo centrarse en los placeres simples que lo habían sostenido durante sus años de servicio invisible: leer, hacer jardinería, escuchar música de jazz y mantener conexiones con los amigos y colegas que se habían convertido en su familia elegida. Su pequeña parcela de jardín se había expandido con los años hasta convertirse en un jardín comunitario sustancial, donde Jorge pasaba las mañanas cuidando verduras y flores mientras compartía conversaciones con vecinos que habían llegado a valorar su tranquila sabiduría y consejos prácticos. El jardín proporcionó una conexión con los ciclos naturales y el crecimiento simple que equilibraba la complejidad de su trabajo de investigación. Las noches las pasaba leyendo libros que no tenían nada que ver con crímenes financieros o corrupción institucional, novelas de ciencia ficción, biografías de músicos de jazz, historias de la arquitectura de la Ciudad de México. La curiosidad intelectual que había hecho de Jorge un observador e investigador tan efectivo encontró nuevas salidas en temas que nunca había tenido tiempo de explorar durante sus años de trabajo. Pero quizás el cambio más significativo en la jubilación de Jorge fue el tiempo que pasó con jóvenes que buscaban su consejo y tutoría, estudiantes de programas de justicia penal, jóvenes investigadores que comenzaban sus carreras y activistas que trabajaban en temas de protección de los trabajadores visitaban regularmente el departamento de Jorge para conversaciones que a menudo se extendían durante horas. Estas sesiones informales de tutoría se hicieron legendarias entre las comunidades de aplicación de la ley y defensa de la Ciudad de México. La capacidad de Jorge para escuchar pacientemente, hacer preguntas reflexivas y ofrecer consejos prácticos basados en la experiencia real, lo convirtió en un consejero muy solicitado por personas que enfrentaban desafíos profesionales y éticos complejos. Jorge no solo te da respuestas, explicó un joven investigador que se había beneficiado de estas sesiones. Te ayuda a encontrar tus propias respuestas, haciendo las preguntas correctas y compartiendo experiencias relevantes. Te ayuda a comprender no solo qué hacer, sino por qué es importante y cómo mantener tu integridad mientras lo haces. A medida que Jorge entraba en sus mediados de los 80, su salud se mantuvo notablemente buena, sostenida por décadas de trabajo físico, vida simple y la profunda satisfacción que provenía de una vida que había encontrado significado y propósito a pesar de sus desafíos. Su mente se mantuvo aguda, sus ideas sobre la naturaleza humana y el comportamiento institucional tan perspicaces como siempre. El legado que Jorge Mendiola había creado se extendió mucho más allá de cualquier caso individual que hubiera resuelto o cualquier persona específica a la que hubiera ayudado. Su historia se había convertido en parte de la narrativa más amplia de la justicia mexicana, un recordatorio de que la gente común poseía un poder extraordinario para resistir la corrupción y proteger el interés público. Escuelas nombraron bibliotecas y programas de becas en su honor. Las agencias de aplicación de la ley incorporaron sus métodos de capacitación en sus procedimientos estándar. Las organizaciones de defensa citaron su ejemplo al alentar a los trabajadores a denunciar actividades sospechosas. Su influencia se había entrelazado con el tejido institucional de los sistemas contra los que una vez había luchado como individuo. Pero Jorge entendió que la medida más importante de su legado no eran los premios, el reconocimiento o los honores formales que había recibido. La verdadera medida era si otros trabajadores en situaciones similares a su situación original recibirían el apoyo, la protección y el respeto que merecían. En las noches tranquilas, mientras las luces de la Ciudad de México parpadeaban más allá de sus ventanas y la música de jazz sonaba suavemente de fondo, Jorge Mendiola podía reflexionar con profunda satisfacción sobre una vida que había logrado algo raro y precioso: la transformación de la injusticia personal en justicia duradera para otros, la conversión del sufrimiento individual en protección colectiva y la evolución del servicio invisible en influencia visible que perduraría mucho después de que él se hubiera ido. Al conserje al que le habían dicho que solo limpie y váyese,
Se había quedado para limpiar la corrupción, dejar atrás instituciones y leyes que protegían a otros trabajadores y demostrar que la integridad paciente podía finalmente triunfar sobre las formas más sofisticadas de abuso y engaño. Su historia se erigió como un testimonio permanente del poder de la gente común para crear un cambio extraordinario cuando se niegan a aceptar la injusticia como inevitable. ¿Y usted, alguna vez se ha sentido invisible mientras era usted quien lo sostenía todo? ¿Ha presenciado una injusticia, pero ha dudado de si su voz importaría? Cuénteme su historia en los comentarios. Si esto le tocó el corazón, deje un me gusta y suscríbase para que llegue a alguien que también merezca ser visto. Para más historias como esta que honran la dignidad de los héroes silenciosos, toque el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar con nosotros a través del viaje de Jorge. Nos vemos en la próxima historia.